hay que avisar de que se tiene que grabar y ya está. Y en este momento sí que comenzamos el curso. Bueno, como os decía antes de que José Ángel me presentara, al ser esto un curso de filosofía para niños, va a haber determinados momentos en los que vamos a ser comunidad. Bueno, a mí me gustaría que en todo momento fuéramos comunidad. Y eso significa que si tenéis cualquier duda de lo que se va explicando, no tengáis reparo alguno en levantar la mano con la señal, el icono que hay en el Teams, que es una manita, o bien directamente en abrir el micro y decir, Lourdes, disculpa, tengo una pregunta. Y lo comentamos. No os preocupéis por eso. Pero además de eso, bueno, va a haber determinados momentos en los que hagamos sesiones de filosofía para niños. Y para ello vamos a necesitar que haya una cierta bueno, pues convivencia y conocimiento de unos y otros. Así que, aunque no tenemos aquí un ovillo, que suele ser la manera de empezar una comunidad de filosofía para niños, que es con un ovillo de lana que se va pasando de uno a otro para crear una red y darnos cuenta de que todos estamos conectados, nos vamos a imaginar que tenemos ese ovillo y vamos a irnos presentando. Como José Ángel ya me ha presentado a mí, pues nada, yo le lanzo el ovillo, por ejemplo, a Monse Bragado. Hola, buenas tardes. Hola, ¿Me escucháis? Sí. Sí. Bueno, pues me matriculé en el curso porque me interesa mucho la didáctica de la filosofía y porque te conozco a ti a través de las redes sociales y me gusta muchísimo cómo trabajas. Y entonces, pues para aprender un poco sobre esto, porque soy profesora de filosofía aquí en Galicia y bueno, llevo muchos años muy interesada en la didáctica de la filosofía. ¿Y a quién le pasas el ovillo, Monse? Y gracias. Vale, pues le paso el ovillo a Fran Villegas. Hola. Hola, Fran. Hola. Me llamo Francisco Villegas. Yo soy licenciado en Filosofía y Letras del antiguo plan. Lo único que, bueno, luego me decidí por la rama de la historia. Y no me he dedicado durante este tiempo a la docencia. Más tarde lo he recuperado, me he sacado primaria y bueno, para mí los valores y la ética siempre me han gustado y me preocupaba sobre todo cómo enseñarlo a los niños. Me ha surgido la oportunidad por una amiga y lo veo interesante. Y bueno, le lanzo el ovillo a Juan Carlos Urquía. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Juan Carlos, soy profe en un cole concertado de Madrid, tengo 24 años, empecé hace muy poquito. Conozco la filosofía para niños porque mi tutor de TFM fue Félix García Morillón, me habló un poquillo de ello y tal, y siempre tuve ese interés ahí guardado, ¿no? También te sigo a ti, Lourdes, en las redes sociales, veo cómo trabajas, me gusta mucho cómo trabajas y me gustaría ver qué manera puedo aplicar, ¿no? este plan, ¿no? para mis clases, porque me parece algo bastante interesante y con mucho valor. Y le paso el ovillo a Lidia Minerva. Muchas gracias. A ver, Lidia Minerva, que esté ahora mismo despistada, haciéndose un café, esperando a que empecemos, o que tenga el micro estropeado. Entonces, por si acaso, relanzamos el hilo, rebota en Lidia y va a María Mogollón. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy María, soy maestra de educación infantil y la verdad es que, bueno, como Lourdes para mí es un referente, estaba muy interesada en conocer e introducirme también en este mundo de filosofía para niños, para ver y aprender lo máximo posible para poder aplicarlo luego en los cursos y en las clases las que pueda impartir yo.
Así que nada, a ver qué aprendemos en este curso y qué puedo sacar de provecho, que seguro que es mucho. Y paso el hilo a Marisa. Pues yo soy Marisa, yo soy profesora de filosofía aquí en Extremadura y bueno, yo ya he hecho cositas de filosofía para niños y siempre se puede seguir aprendiendo y como este año nos hemos quedado sin seminario aquí en Extremadura, pues habrá que seguir aprendiendo, aunque sea aquí. Y le paso el hilo pues a, no sé, María Orts. Hola. Hola María. No sé si. Hola. Yo soy María Ort, soy graduada en Magisterio de Educación Infantil por la Universidad de Valencia y básicamente pues tengo algunas nociones de filosofía para niños, pero la verdad que es que me apasiona y lo que pues siempre busco constantemente formándome y la verdad que este curso me ha parecido una opción ideal, más contando con las ponencias ¿no? de Lourdes, así que a por todas. Y le paso el ovillo a Manu Vázquez. Hola, buenas a todos. Tengo problemas con la cámara, lo siento, así que voy a estar un poco oculto. Bueno, pues soy Manu, soy de Sevilla, soy profesor soy magisterio, hice magisterio, bueno, soy maestro de música y francés en primaria. Y nada, la filosofía siempre me ha interesado bastante y tengo la suerte de trabajar en un colegio donde tenemos espacios asamblearios entre los alumnos y los valores y demás están muy arraigados en nuestra pedagogía. Por lo tanto, creo que formarme en cursos como este puede aportar mucho a mi clase y la verdad estoy muy contento de participar en cursos así. Voy a hacer un poquito de trampa porque tengo la compañera de filosofía de secundaria que está intentando entrar en el curso y la tengo puesta ahora mismo con la cámara del teléfono apuntando a mi propio ordenador. Así que le voy a pasar el ovillo a ella desde mi propio teléfono y de videollamada. Le paso el ovillo a mi teléfono donde está Elena. A ver si se te escucha, espérate. A ver si se soluciona el problema. ¿Se le escucha a ella? ¿Alguien me puede responder si se le escucha? A ver, que diga algo. Habla Elena. Hacia una pantalla, pero bueno, os escucho a vosotros, no sé si vosotros me escucháis a mí. Sí, se escucha, se entiende, sí. Vale, pues nada, yo soy la profesora de filosofía, así que creemos que podría ser un buen plan asistir a desde secundaria y primaria en el mismo cole y ver cómo lo pueden aplicar en sus proyectos. Así que siguiendo el curso con mucho interés. Bueno, solamente he entendido que eres la compañera de secundaria. Vale, traduzco. Bueno, ella es la profesora de filosofía de secundaria y le hemos planteado un poco como coger recursos y por qué no aplicar un vertical entre primaria y secundaria aprovechando que somos del mismo colegio. Fantástico. Si me permite, Elena, voy a pasar yo el ovillo por ti y se lo voy a pasar a Rosa. Muchas gracias. Hola. Buenas tardes. A ver, ¿me escucháis? Sí. No. Sí, Rosa. Sí. Ah, vale. Bueno, yo soy Rosa, soy maestra de primaria y la verdad que tenía ganas de formarme en algunos aspectos relacionados con la filosofía para niños, porque yo conozco un poco de qué va el tema gracias a mi hermana, que ella es profesora, bueno, que está aquí a mi lado, ¿vale? Nos hemos apuntado las dos y estamos compartiendo también el portátil aquí. Ella es profesora de filosofía de secundaria y entonces, pues, a mí tengo bastantes inquietudes en cómo poder llevar estos temas al aula con mis niños y siempre ella la que a veces me sugiere ideas o me da ahí algunas nociones de cómo poder hacerlo. Y entonces ella se enteró, te conocía a ti, Lourdes, también de
había oído hablar de ti y demás y le parecía interesante, así que aquí estamos para aprender. Bueno, tengo que pasar el ovillo, se me ha ido. Bueno, pues se lo paso a ella, ya que está aquí a mi lado y que se presente también. Hola a todos, yo soy Sara, soy profe de filosofía, ahora mismo estoy en Murcia, soy interina y he estado trabajando también en Castilla y León en un curso y nada, conozco la filosofía para niños, la conocí un poco cuando hice el máster de secundaria, bueno, después en la Academia de Oposiciones que estuve con el preparador, que estaba un poco familiarizado con el tema y también tenía bastantes inquietudes. Y ya está, ese ha sido mi contacto, pero siempre es verdad que es algo recurrente y que tengo ganas de formarme y de poder aplicar en el aula. Y le paso el ovillo a... Yo ya es que me he liado y no sé quién ha hablado y quién no. A Victoria. Buenas tardes, me llamo Victoria, soy licenciada en Filosofía y profe en un instituto de Elche. Yo también soy seguidora de Lourdes en las redes sociales y sí que conozco un poco el proyecto de Filosofía para Niños y el material que tenía la editorial La Torre, que hizo hace unos cuantos años para aplicación en lo que era la secundaria y me gustaría un poco saber un poco más y ponerlo en práctica en el aula. Ya no sé por dónde va, Laura. Pues falta Laura, falta Lidia, faltan muchas. Vale, pues Laura. Venga, Laura. Hola a todos. Bueno, pues yo soy Laura, soy profesora de lengua y literatura, soy licenciada en teoría de la literatura y literatura comparada y en filología hispánica. Y bueno, me he metido, conozco a Lourdes desde hace la friolera ya de 25 años más o menos. Yo creo que soy la que la conoce de antes, aparte de su prima. Y bueno, me ha interesado siempre mucho lo que es el carácter comparado de la literatura con otras artes, con otras disciplinas, con lo cual pues creo que es muy interesante y actualmente pues estoy escribiendo un libro que relaciona la literatura con la filosofía para niños y bueno, nadie mejor que Lourdes con la que aprender y bueno, porque es la mejor en este campo, o de las mejores. En Extremadura seguro, no sé si en España, pero en Extremadura seguro. Así que aprender con ella. ¿A quién le pasa el ovillo, Laura? Sí, le paso el ovillo. Me has dicho que había una Lidia por ahí. No sé quién falta por ahí, es que no sé, con tanto nombre. Sí, Lidia Minerva. Pues Lidia. Venga. Hola, que he entrado tarde, he tenido problemas con Team. Soy Lidia y bueno, soy profe de filosofía en Madrid y bueno, había escuchado desde hace muchos años y he estado mirándome también temas sobre Lippmann y sobre la filosofía para niños a nivel teórico, pero no había tenido la oportunidad todavía de poder realizar un curso, ¿no? con personas expertas en la materia y para también poder compartir con compañeros. Y bueno, creo que es una gran oportunidad, ¿no? Poder aprender de los mejores al fin y al cabo, ¿no? De la gente que realmente sabe el tema por haberlo experimentado, ¿no? Y bueno, realmente pues eso, ¿no? Me interesa bastante para poder trabajar en el aula también otro tipo de didáctica y de otro enfoque, ¿no? Que puede resultar muy interesante y mucho más práctico, ¿no? Para ellos, ¿no? Y para todos, creo, ¿no? Y bueno, poco más al respecto. No sé a quién... Por ejemplo, falta Mila y creo que Mérida ha invitado, corrígeme, pero creo que te llamabas Carmen. Bien, Mila y Carmen seguro, las tengo localizadas que faltan. Pues le paso el ovillo a Mila. Venga, pasa el ovillo online, digital, virtual. Hola, se me oye, ¿verdad? Sí. Sí, soy Mila, Lourdes, te conozco, te conocí, bueno, me interesa muchísimo la metodología de filosofía para niños. Nos conocimos, te conocí en el Congreso de Málaga, ¿recuerdas? Sí. Y nada, bueno, yo como la mayoría de los que estamos aquí, te seguimos en las redes, nos ayudan muchísimo y estamos encantados y yo creo que solo apareció tu nombre, que ya yo estoy haciendo además el curso de Elena Morilla.
que es fuerte, que son muchas horas las que hay que dedicarle y se solapa con pero no me importa. Rápidamente. Te quería decir una cosa, Lourdes. Hay una compañera de Sevilla, yo soy profe de filosofía en Sevilla, y hay una compañera de Sevilla, Mercedes Mendoza, que está la pobre intentando por todos los medios y no tiene manera de entrar. No tiene, ahora está llamando a un número que ha aparecido en el correo que nos habéis mandado. Te lo digo porque si tú de alguna manera puedes comunicar que es que no entra, la pobre no hace nada más que mandarme mensajes de que no entra, pero yo es que no sé qué hacerle. ¿Cómo me has dicho que se llama? Mercedes Mendoza. Mira, tenemos aquí a Manuel Durán, que no sé si nos está escuchando. Manuel. Pero que debe andar precisamente con estos problemas técnicos. Sí, soy Manuel. Que estaba comentándonos una compañera que otra compañera, Mercedes Mendoza, está intentando entrar y no es capaz. Sí, bueno, mi compañera, que también es de Sevilla, ha entrado, pero no es Mercedes, es Elena, que acaba de entrar ahora mismo. Pues es Mercedes la que no puede entrar, que es una chica que se maneja bien que a lo mejor yo tengo más problemas, pero ella dice que ha intentado cambiar la contraseña, no le deja y está pues llamando al número que habéis puesto vosotros en el correo que nos habéis mandado a mediodía. Hola, Mila, yo que acabo de entrar, que tenía el mismísimo problema que tu compañera. Sí. Dile que reinicie simplemente todo otra vez, que se salga, que vuelva al enlace y que vuelva a entrar en comunidad. Y donde antes no aparecía ningún enlace para filosofía para niños, a mí me acaba de aparecer, pero vaya, hace cuestión de 1 minuto. Muchas gracias. Ahora mismo se lo digo por teléfono. ¿Vale? Perdón, gracias, no sé si gracias. No que tengo la cámara activa, os estaba escuchando. Mi nombre es Rosa. Yo también he tenido el mismo problema. Acabo de conectar ahora mismo, pero he tenido que llamar, llevo desde no sé qué hora llamando a la UNED de Mérida porque no había forma de entrar. Y al final, pues la verdad es que ha sido, como ha dicho la compañera, no sé cómo, milagrosamente me salió la comunidad y accedí. Pero me ha costado la vida, Vale. Sí, y bueno, y como veo que estáis presentando, si ya que he cogido la palabra, no enciendo la cámara porque mi conexión es inestable, estoy con una conexión wifi y en cuanto enciendo la cámara se me cae. Sí puedo hablar, pero la cámara no me permite tantos datos. Bueno, mi nombre es Rosa, soy profesora de filosofía en Castilla y León, en Benavente. En cuanto a la filosofía para niños, la conozco hace tiempo, he leído y trabajado en el aula un poco a mi manera, ¿no? La filosofía de Lippmann, algunos de los cuentos de Lippmann. Y bueno, pues quería hacer el curso para enterarme un poquito más y tener un manejo un poco más, entre comillas, profesional. Gracias. Rosa, estamos haciendo... Lourdes, sí. Perdóname que te interrumpa, soy José Ángel. Era para decirle a la compañera de Mercedes que lo que tiene que hacer es entrar con su correo electrónico, pero que no tiene que cambiar la contraseña, que todos tenéis la misma contraseña, que es alumno Mérida. Gracias. En la parte de externos.cursosvirtuales.uned.es es vuestro correo electrónico con el que se haya matriculado en el curso, que en el suyo es uno de Gmail, y la contraseña es alumno Mérida. Y entonces ya ahí puede entrar al curso. Vale. Y de todas formas también le podéis compartir, si no, a veces el enlace. Creo que Fran Villegas ha pedido la palabra. Sí, que a mí me ha pasado que lo que comentaba antes, yo no he puesto siquiera alumno Mérida, yo he puesto Mérida, con la primera en mayúscula. ¿Sabes? No sé si... Yo es que no leía y ya hasta que leí que teníamos que meter eso, ha sido mi problema. Yo por si le vale a alguien. Vale, gracias. Y bueno, como en este transcurso en el que nos estamos presentando, ha habido muchos compañeros y compañeras que han entrado y ahora mismo no saben muy bien lo que estamos haciendo, voy a aprovechar para hacer un pequeño paréntesis, explicarlo y bueno, sí que me gustaría que nos termináramos de presentar, pero de una manera breve porque si no, nos vamos a quedar sin tiempo. Entonces, os cuento, estábamos diciendo que lo primero que se tiene que hacer en filosofía para niños es crear comunidad. Crear comunidad normalmente se hace con una dinámica clásica precisamente para intentar acercarnos y darnos cuenta de que todos formamos parte de una red que se construye gracias a todos y a las aportaciones de todos, la red del conocimiento, la red de la búsqueda de la verdad, es la dinámica del ovillo, en la cual el facilitador
porque en este caso el profe es facilitador, no docente, saca un ovillo y lo va lanzando, se lo lanza a un participante, el cual se presenta y luego le lanza el ovillo a otro. De esa manera, cuando se termina, se crea esa red conjunta. ¿Qué ocurre si uno de los participantes suelta la red? Que todo se desmorona. Lo que se intenta es hacer una metáfora visual, experiencial, en la cual quede patente que todos somos importantes en la comunidad de filosofía para niños. Y, de hecho, Lippmann siempre en sus libros, no en las novelas, sino en los libros un poco más de teoría y de didáctica, plantea que esta es la primera fase, el primer paso que se tiene que llevar a cabo para poder crear una comunidad de indagación o de investigación. Lo normal es sentar a los participantes en círculo para que todos estemos equidistantes del centro. De ese modo, también es una manera de representar que todos somos iguales, incluido el facilitador, el cual tiene que ser uno más en el círculo. Pero ahora me toca a mí facilitar y moderar en el sentido también de gestionar el tiempo, el cual lo tenemos limitado. Así que, si os parece, pues vamos a seguir. Carmen, porfi, sigue tú presentándote, que todavía no te habías presentado. Yo voy a ir nombrándoos, porque ya nos hemos perdido con tanto nombre, ¿verdad, Carmen? Si, o a lo mejor tú tienes a alguien en concreto en mente que todavía no ha hablado. Bueno, hola a todos. Lourdes, yo mi nombre es Carmen, trabajo como profesora de filosofía en el ámbito rural, aquí en la provincia de Zaragoza, pero este año me lo he tomado un poco medio de vacaciones porque estoy en el maravilloso mundo de las oposiciones. Entonces, aquí en el currículo de Aragón pues, se menciona explícitamente la metodología Lippmann, el contacto que tengo con la filosofía para niños es teórica, pero realmente cuando vi que tú hacías este curso dije, muy bien, Lourdes me va a ayudar a ponerlo en práctica de verdad, porque la verdad que, bueno, que ya no estoy siendo breve, ¿no? Que agradecerte todos los recursos que ofreces, porque la verdad que son maravillosos, así que seguro que vamos a aprender un montón. Gracias. ¿Y le pasarías el ovillo? ¿Tienes a alguien en mente que no haya hablado? ¿Victoria Hernández? Creo que ha hablado, me parece. Sí, yo sí que he hablado. Pero Antonio Ángel no ha hablado. Vale, pues Antonio Ángel. Hola, ¿qué? Buenas tardes. Hola. Saludos desde Alcázar de San Juan, en el corazón de La Mancha, y desde esta ciudad tan cervantina, pues además estudio, yo doy clase de filosofía en el Instituto Miguel de Cervantes. Como veis, aquí todo tiene que ver con la novela. Y mi interés por la filosofía para niños es, bueno, muy amplio. Para empezar, porque los de bachillerato parecen bastante niños, así en general, así que igual sacamos alguna utilidad. Al menos están muy infantilizados, o los infantilizamos nosotros, ¿no? Pero aparte de eso, y hablando en serio, tengo hijos pequeños, veo que se hacen preguntas interesantes y que tienen de alto contenido filosófico, y a pesar de que no sé, siempre que hay cambios normativos o legislativos, la filosofía corre peligro, y esta vez es evidente que corre peligro de desaparecer, sobre todo en los cursos de la ESO y en cursos pequeños, en cursos bajos, creo que nosotros mismos tenemos que creernos la necesidad de introducir pensamiento crítico digamos, en escalas o en niveles más bajos de la educación. A ver si lo conseguimos, así, por ejemplo, con iniciativas como esta. Así que muchas gracias, Lourdes. Nada. ¿A quién le pasarías el ovillo virtual? ¿Tienes localizado a alguien que no haya hablado? Pues lo cierto es que no, porque me he incorporado tarde por problemas también técnicos. Claro. Ayúdame, por favor. Elena M. Mercedes, ¿no habrás hablado? No, yo acabo de entrar. Pues ala, te tengo que presentarte. Bueno, pero acabo de entrar, no sé si ya habéis dicho algo, pero llevo media hora al teléfono con un amable técnico de la UNED que me ha solucionado todos mis problemas. Supongo que os estáis presentando. Mi nombre es Mercedes Mendoza, trabajo en un instituto de Sevilla y soy profesora de filosofía. Conocí todo el trabajo de Lourdes buscando nuevos recursos para mi clase y bueno, me encantó su blog y luego tuve la oportunidad de conocerla en el encuentro de Málaga y me pareció que tenía una energía brutal y que tenía mucho que aprender de ella y por eso estoy aquí. Estupendo, Mercedes. Pues a estas alturas yo ya no sé si hay alguien que no haya hablado, pero estaría bien que si alguien se nos ha quedado fuera, porque no estamos siguiendo el hilo del ovillo virtual, es lo que tiene la virtualidad, que abra el micro, por fin, y se presente.
O quizás es que ya nos hemos presentado todos. Bien, pues vamos a dar por hecho que nos hemos presentado todos y vamos a comenzar el curso. Yo pido disculpas por el hecho de que va a ser más teórico de lo que a mí me gustaría, pero es lo que tiene el hacer los cursos online. Que generar, bueno, los cursos online no tienen por qué ser teóricos, pueden ser muy prácticos si generamos salas, como se está haciendo ya en muchos lugares. El problema es que al ser también en diferido, al tener que grabarlo para que la gente lo pueda ver, si hacemos sala quedaría ahí un borrón, una nada durante un tiempo y en el que ellos, los que lo vean en diferido, no podrían aprender nada. Por eso he decidido no hacer esas salas y las actividades que vayamos a hacer y las sesiones de filosofía para niños que vayamos a hacer, las vamos a hacer todas en gran grupo en esta comunidad. Y dicho esto, voy a presentar mi pantalla para... Eso es. Bien. ¿Estáis viendo ya mi pantalla, verdad? Sí, estupendo. Pues lo primero que voy a explicaros es un poco cuál va a ser la estructura del curso. Sabéis que tenemos 4 sesiones, todas de 3 horas de duración, excepto la última, que va a ser de 2 horas. ¿Qué es lo que vamos a hacer cada día? El primer día, lógicamente, nos vamos a acercar a qué es la filosofía para niños, ya que, aunque muchos de vosotros sí que tenéis ya algunas nociones o incluso mucha experiencia, pero para que vayamos todos al mismo ritmo, vamos a intentar crear los cimientos desde la base. Después, bueno, el primer día también aprovecharemos para conocer ya lo que sería el currículum básico de Lippmann. En nuestra segunda sesión profundizaremos y conoceremos otros recursos, como por ejemplo los del proyecto Noria. Además veremos algunos tips, algunas claves para conducir bien el diálogo. Cuáles son los problemas que nos podemos encontrar, los más frecuentes al menos, y cómo remediarlos. El tercer día seguiremos indagando acerca de cómo hacerle llegar a nuestros alumnos el fomento del pensamiento crítico, ético y cuidadoso y creativo, pero nos centraremos para ello en el cuidado de la naturaleza. Con ello además veremos algunos recursos, algunas estrategias, algunos disparadores del pensar distintos para fomentar ese pensamiento crítico. Y en nuestra cuarta sesión, que solo tiene 2 horas, así os quedáis con ganas de más, veremos algunos juegos que pueden funcionar como disparadores del pensar y veremos asimismo cuál es un poco la fundamentación teórica y cómo los juegos pueden entrar en la metodología de Lippmann. Hoy va a ser quizás el día más teórico. Para empezar, bueno, pues tenemos que intentar aclarar qué es esto de la filosofía para niños. La filosofía para niños no es únicamente una metodología, porque es más, no son solamente un conjunto de recursos y materiales, porque también es más, es un programa que de hecho está bien justificado teóricamente basándose en determinadas corrientes del aprendizaje y del desarrollo. En concreto, lo vamos a ver, pero algunos de los referentes más claros para Matthew Lippmann, que fue el creador de Filosofía para Niños, y Ann Sharp, algunos de los referentes más claros fueron sobre todo Vygotsky y Dewey. Aunque hay por ahí otros muchos, tenemos a Mead, tenemos a Brunner, hay más autores. Este programa surge en el año, bueno, la primera novela que se publicó en el año 69, que fue El descubrimiento de Harry. A partir de este momento, de finales de los 60, Matthew Lippmann comenzó a crear el programa. Es cierto que en la primera novela él todavía está en un marco un poquito cercano a Piaget, ya que de hecho los que conozcan la novela saben que Harry, por acortarlo y no decir siempre el descubrimiento de Harry, es una novela en la que se trabaja mucho, aunque no solo, pero mucho, los silogismos y, bueno, la lógica. Pero, ¿por qué? Y es una novela que además está pensada para niños de 12 años, 12, 13. Esto no es una casualidad, es porque precisamente Piaget consideraba que el momento en el que los niños pueden empezar a manejar los conceptos lógicos y abstractos era a los 12. Pero no mucho tiempo después, enseguida, Matthew Lippmann se desprendió de esta visión del aprendizaje infantil y se acercó muchísimo más a Vygotsky. Por eso, el proceso del desarrollo del programa va primero para adelante
Bueno, voy a ir un poquito para adelante yo también. Luego volvemos para atrás, pero quiero que veáis un poco las novelas, que no las tengo aquí, las tengo en lo del próximo día. Bueno, primero va para adelante escribiendo los libros que serían para 13, 14, 15, 16, luego veremos cuáles son, y después comienza a escribir para atrás, a partir de 11, 10, 9, 8, 7, de tal manera que el programa acaba siendo todo un conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 novelas que cubren de los 3 a los 18 años. Ese sería el núcleo, porque él mismo considera que los textos son el núcleo son el puente para empezar a hacer filosofía con niños, las propias novelas. Pero no solamente es una metodología, como decíamos. Si algo creo, y esto ya es una cuestión personal de mi propia reflexión, si algo creo que define filosofía para niños son sus objetivos. Cuando Lippmann comenzó a escribir y comenzó a armar todo su set de novelas, él tenía un objetivo muy claro. El objetivo era conseguir que los niños, que en ese momento tenían una educación muy clásica, muy afín a Piaget, conseguir que esos niños tuvieran un pensamiento autónomo. ¿Y por qué? Porque él veía que la democracia era muy débil. En ese momento, y a día de hoy podríamos plantearnos si sigue siendo así, era muy débil. Se necesitaba que los niños, cuando tuvieran la mayoría de edad y empezaran a votar y empezaran a tomar decisiones y empezaran a ser ciudadanos activos, que lo hicieran con autonomía, que lo hicieran con madurez, que lo hicieran con capacidad crítica. Esa es la falta que había en ese momento en la sociedad y repito que podríamos plantearnos si a día de hoy podemos seguir considerando que tenemos el mismo problema. En ese sentido, Filosofía para Niños intenta cubrir una necesidad que él ve clara. Lo que procura es que a través desde los 3 hasta los 18 años, los niños y las niñas sean capaces de pensar de manera autónoma. Y no solamente autónoma, porque la autonomía, aunque sea un concepto muy kantiano, pero no siempre tiene que ir unida a la responsabilidad. Puede ser autónomo y egoísta. Lo que Lippmann buscaba era que esa autonomía fuera acompañada de la responsabilidad y del cuidado, de que los niños no asumieran dogmáticamente los valores, sino de que ellos mismos, voluntariamente, tras una reflexión y una construcción, los aceptaran voluntariamente. De esta manera, podrían asumir responsablemente y libremente esos valores que van a defender, como la libertad, la igualdad o la solidaridad, o a los que lleguen. Además, se trata de que sean ciudadanos constructivos, no únicamente críticos en el sentido peyorativo de la palabra, sino críticos con el afán de, una vez se han descubierto las debilidades de algo, intentar y procurar fortalecer ese algo, mejorar. En definitiva, se trata de conseguir que los ciudadanos estén preparados para ser ciudadanos de la democracia. Esto me lo he inventado un poco, no me acaba de sonar bien, ciudadanos de la democracia, pero al final es que no tengo otra manera de expresarlo. Y eso creo que es lo que define a Filosofía para Niños. Se trata de que los alumnos construyan los conceptos, los valores, su propia manera de ver el mundo frente a una visión de la filosofía en la cual el profesor, de una manera más academicista, le dice a los niños cuál es la verdad, qué es el ser, qué es la libertad o qué es la responsabilidad. Se trata de que lo construyan entre iguales. O una gran diferencia es que, claro, en las clases normales de filosofía, normalmente, sobre todo en segundo de bachillerato, en las otras podemos tener un poquito más de libertad, pero la agenda la determina supuestamente el profesor. Aunque en numerosos casos, más que el profesor, es el currículum. Pero bueno. Mientras que en Filosofía para Niños es el propio alumno y la propia alumna, la comunidad, la que determinan de qué quieren hablar. A eso es a lo que llamamos la agenda. La agenda es qué preguntas nos vamos a hacer, qué temas vamos a indagar. Esto ya es propio de Vygotsky. Vygotsky y Dewey, ambos, consideran que
el gran error, sobre todo Dewey, de la educación y de la sociedad actual son los libros de texto. Es el hecho de que las verdades estén ya contenidas en un libro y se le den a los niños y le digan esto en concreto es lo que tienes que aprender. Lógicamente sabemos que si los niños les damos libertad para que ellos indaguen acerca de lo que les preocupa, de lo que realmente es de interés para ellos, van a estar mucho más motivados y van a echar toda la carne en el asador para realmente intentar mejorar en ese aprendizaje. En tercer lugar, en filosofía para niños, lo fundamental no es tanto los contenidos, adquirir las teorías de Platón, de Sócrates o de Aristóteles, sino aprender a pensar como si fueras un filósofo, aprender a pensar de manera crítica y ética. Mientras que en filosofía, pues lamentablemente, sé que muchos de vosotros diréis, yo en mi clase no hago eso, ya yo tampoco. Yo hablo de lo que se supone que el currículum nos dice. Ya sé que luego en filosofía intentamos acercarnos a otra visión de la filosofía, pero la ley nos tiene un poquito atados. Pero si introducimos filosofía para niños como metodología y parte de nuestras sesiones de aula, pues podemos salvar ese problema curricular. Por último, la estructura de la filosofía para niños, de una sesión de filosofía para niños, afín a todo esto que hemos comentado, es que primero se utiliza un disparador del pensar, es decir, un trampolín, un puente que sirva para despertar nuestro asombro, nuestras dudas, nuestras preguntas. Después, lógicamente, se plantean esas preguntas en comunidad, se construye la agenda, se decide de qué queremos hablar, se dialoga en comunidad y luego se pueden hacer ciertas actividades para precisamente profundizar en algunas destrezas que el facilitador puede ver que hay que fomentar y que hay que mejorar. Si los niños descubrimos a través del diálogo que no son capaces de comparar bien, no son capaces de categorizar bien o de jerarquizar adecuadamente, pues podemos intentar realizar algunas actividades que nos ayuden a mejorar esas destrezas. Y por último, pero no menos importante, tendríamos el diario. El diario de metacognición o el diario de sesiones o como lo queramos llamar, es parte fundamental del proceso. Como decíamos, la propuesta de Lippmann al final está muy basada en la teoría del aprendizaje y del desarrollo de Vygotsky. Y como sabéis, Vygotsky dice que el aprendizaje se genera en la sociedad, del exterior entra en el niño o en la niña, pero que luego es necesario un proceso de interiorización, de diálogo, no ya con los demás, sino con uno mismo, para asimilar bien todo lo que se ha aprendido en ese hacer, en ese hablar. ¿Cómo podemos provocar ese diálogo interior? A través de la generación de un diario de sesiones, que no es otra cosa que provocar que el niño hable consigo mismo para ordenar los pensamientos que se han estado compartiendo entre todos. Y bueno, por supuesto, no tiene nada que ver con lo que se suele entender por clases normales de filosofía. Otra cosa es que nosotros en los últimos años hayamos empezado a modificar nuestras clases y hagamos cosas con metodologías activas y le hayamos dado una vuelta a las clases. La base de todo el método, como veis, es la comunidad de investigación o de indagación. Solamente a través de esa comunidad de diálogo se puede llegar a los objetivos que planteábamos, al objetivo de ser un ciudadano autónomo, crítico, responsable, constructivo, cuidadoso, etc. ¿Por qué? Porque el diálogo es la matriz del pensamiento. Esto no son palabras mías, ya quisiera yo, son de Vygotsky. Pero bueno, yo las suelto aquí que quedan muy bien y es cierto. Os voy a poner un ejemplo cotidiano para que comprendáis esto, que sé que de todas maneras muchos los entendéis ya perfectamente. Muchas veces, ¿no? Pues nos podemos... Estamos viendo el telediario y sale que hay gente que sale a las calles para defender su libertad porque consideran... No estoy haciendo ninguna valoración, estoy simplemente poniendo un ejemplo de algo que podríamos ver en el telediario. La gente sale a la tele, o sea, sale a la calle y empieza a defender la libertad por encima de la seguridad. En otros casos pone la seguridad por encima de la libertad
y que de hecho paralizan su vida, tienen miedo, están aterrados y se meten en casa y no quieren ni oír hablar de ir a comer con sus hijos o con sus hermanos. Se pueden dar las dos situaciones. Entonces nosotros, que somos gente crítica, reflexionamos en nuestra casa. Mientras vemos la tele, se nos va el santo al cielo y empezamos a plantearnos, oye, menudo dilema o menudo problema, que no es lo mismo. Es que la libertad y la seguridad, es que qué complicado, ¿cuál es el punto adecuado en ese problema moral? Bueno, nosotros podemos llegar a conclusiones muy interesantes, pero si este mismo tema lo sacamos en una conversación con amigos, tomándonos un café, una Coca-Cola o lo que sea que nos tomemos, estoy segurísima, y vosotros lo sabéis porque os habrá ocurrido 1000 veces, de que lo que los demás van diciendo parece que va abriendo puertas en nuestra mente y van surgiendo nuevas ideas, las cuales en soledad no habían venido a nuestra mente. Los demás provocan nuestro pensamiento. El diálogo nos hace estar al 100% y nos hace conectar metáforas, analogías, ideas, conceptos que en ese momento no teníamos en nuestra mente, aparecen y nos hacen despertar otros caminos del pensar. A esto se refiere la expresión de que el lenguaje, el habla, es la matriz del pensamiento. Y por eso es tan importante no solo que el profesor, como estoy haciendo yo ahora mismo, se ponga a hablar, sino generar un espacio para el diálogo, que además los alumnos los van a agradecer, porque siempre lo dicen, cuando sueles hacer filosofía para niños en el aula y luego haces una evaluación al final del trimestre, etcétera, una de las cosas que los niños más valoran es que por fin tienen un espacio para hablar de lo que les importa y de lo que les preocupa. Además, que también, por ejemplo, dicen que gracias a Filosofía para Niños conocen mejor a sus compañeros, porque los pobres muchas veces vienen de distintos centros o de distintos barrios, llegan a clase, se colocan en el sitio y están 6 horas mirando y escuchando al profesor. Mirando y escuchando en el mejor de los casos, a veces solo mirando. Y claro, les da realmente, no tienen tiempo apenas para conocer a sus compañeros. Y Filosofía para Niños les permite crear conexiones con sus iguales y aprender de sus iguales. Me estoy enrollando mucho, no quiero enrollarme tanto. Bien, por lo tanto, el diálogo provoca el pensamiento. En ese sentido, lo importante no es tanto que los niños tengan un diálogo con un nivel universitario y que estén aquí analizando los conceptos a un nivel súper minucioso, porque lógicamente esto es un proceso que va poco a poco, sino que vayan despertando sus ganas de aprender a través de las preguntas y que vayan también adquiriendo pautas de escucha activa, por ejemplo, y de respeto hacia los compañeros. Seguro que todos hemos tenido alguna clase en la cual hay grupos muy diferenciados y unos casi que, no que se odien, pero no quieren saber nada de los guays, no quieren saber nada de los frikis no quieren saber nada de los pardillos no quieren saber nada de los canis, etcétera, etcétera. Ellos, es un momento normal en la adolescencia, eso no ocurre tanto en infantil y primaria, pero es normal que se pongan etiquetas. Bueno, pues con Filosofía para Niños esas etiquetas se van derrumbando, se van destruyendo y se dan cuenta de que tienen muchos más puntos en común que diferencias. Por lo tanto, ese diálogo es lo que nos va a ir llevando paulatinamente, poco a poco, con el curso de los meses y de las sesiones, incluso de los años, a trabajar el pensamiento de orden superior. ¿Qué es el pensamiento de orden superior? Lippmann aquí es muy claro. Aunque al principio él decía que era fundamentalmente trabajar el pensamiento crítico y el pensamiento creativo, a medida que fueron pasando los años, incorporó el pensamiento cuidadoso. Y de hecho, el pensamiento cuidadoso, a mi parecer, a día de hoy, es una de las cosas que más hay que trabajar. Lo decía Frank cuando nos estábamos presentando, que él quería en primaria provocar la reflexión sobre los valores, porque hay una gran falta de valores en primaria y en secundaria y en bachillerato. Y en postbachillerato también. Es decir, entre los adultos también. Eso existe a día de hoy
y es uno de los grandes déficits de nuestra sociedad. Creo que si algo ha dejado patente esta pandemia es la falta de empatía en muchas personas, no en todas. En ese sentido, bueno, ahí hay algo que tenemos que cuidar y que mejorar. Y Filosofía para Niños puede ayudar a ello. En tercer lugar, esa comunidad de investigación busca que los alumnos sean capaces de buscar razones, que no se queden con los hechos desnudos, con los hechos objetivos, sino que se den cuenta de que para comprender algo y para conocerlo se necesita indagar en el porqué, así como también en el para qué, indagar en las causas, indagar, etc. Esto que acabo de decir, indagar en el porqué y en el para qué, a nosotros nos parece obvio que es distinto el porqué y el para qué, pero para los niños no es tan clara esa diferencia. Igual que tampoco es tan clara la diferencia entre medios y fines. Pues bien, todos estos conceptos que van a ser fundamentales para que ellos organicen sus pensamientos y, por lo tanto, también su experiencia vital y aprendan a tomar decisiones, puede la filosofía para niños ayudar a mejorar. Por último, ¿qué decir del papel del profesor? Ya lo he mencionado antes. Nosotros somos uno más en el círculo, pero eso no significa que tengamos que estar totalmente callados. Hay que tener mucho cuidado con nuestras intervenciones, porque si dictamos sentencia, la hemos liado. Como digamos, la verdad es esta, fulanito tiene razón, ya lo que vamos a provocar es que se callen, que tengan miedo de hablar, porque ya nosotros estamos juzgando quién se acerca más y quién no a la supuesta respuesta correcta. En ese sentido, tenemos siempre que intentar tener la boca cerrada en lo que se refiere a hacer valoraciones acerca de la verdad o falsedad de lo que se está diciendo. Pero eso no significa que no tengamos que exigir que se piense correctamente. Pero no hay que exigirlo de manera superyoesca, haciendo una referencia al superyo de Sigmund Freud, sino de manera socrática. ¿Cómo? A través de preguntas, para que ellos mismos o los compañeros se den cuenta de que a lo mejor se ha cometido una contradicción o de que se está trabajando con un presupuesto que no tiene por qué ser correcto. Esas son las cosas que tenemos que ayudar a que vean, a través de preguntas. Por ejemplo, y cuando vamos a dar por hecho que un niño está defendiendo que nos hayan encerrado en casa es malo porque la libertad es el derecho fundamental. Entonces está a ultranza, de acuerdo, diciendo que es que el confinamiento es malo porque fíjate, nos han quitado la libertad en esto, en esto, en esto, en esto. Lo primero que tendríamos que intentar decir es hacerle una pregunta como, por ejemplo, ¿estás seguro o crees firmemente que la libertad es lo más importante? Y a lo mejor nos dice, sí. Y entonces podemos decir, podemos someterlo a diálogo, porque además de la libertad, como buenos filósofos que somos, o indagadores que somos, tenemos que saber si existen otras alternativas que puedan ser mejores o que puedan ser igual de válidas que la libertad. ¿A alguien se le ocurre alguna otra? Venga, vamos a ir apuntándolas y vamos a ir viendo qué argumentos puede haber a favor de una o de otra. Pero nunca decir tienes razón o no tienes razón. Si un niño comete una contradicción, lo mismo, podemos en algún determinado momento decir, espera, ¿puedes repetirme lo que dijiste antes de eso cuando me hablaste de no sé qué? Entonces, cuando él lo repita, decimos, ¿y ahora qué es lo que has dicho? Y entonces lo apuntamos en la pizarra para que se vea claro una y otra cosa. ¿Vemos algo raro en estas dos afirmaciones? De esa manera. Bien, por lo tanto se trata de hacer de Sócrates, es decir, de avispitas o moscas un poco pesadas que están ahí todo el rato intentando sacar todo el mejunje posible, pero sin dar respuestas absolutas. Entre otras cosas porque es imposible, porque no estamos haciendo un diálogo científico. No podemos presumir de que alguien tenga la verdad acerca de si existe el alma o no, o de si existe la libertad o no. Porque lo que diferencia a las cuestiones filosóficas de las cuestiones científicas es precisamente esto, que las cuestiones filosóficas son cuestiones abiertas. Por lo tanto,
lo importante no es dar con la solución, sino todo el camino y el proceso en el que intentamos, entre todos, aproximarnos a una solución. Esto no es 2 más 2 son 4 verdadero y tú has dicho 2 más 2 son 5 falso. Así que no podemos nosotros tampoco en ningún momento hacernos con los portadores de la verdad absoluta, ni que nadie crea que tiene la verdad absoluta. Bien, avanzando un poquito en la cuestión del diálogo, ya hemos hablado de la importancia que tienen Dewey, Vygotsky o Brunner a la hora de considerar el diálogo un vehículo, un trampolín, ¿verdad?, para poder aprender de los demás y de esa manera internalizar o interiorizar los distintos conceptos, destrezas, etc. Pero de esa manera lo que conseguimos, bueno, como veis, yo sé que aquí hay profes de infantil y de magisterio que de eso saben un montón, pero hay claramente una oposición con las teorías de Piaget, que considera que el lenguaje no viene del exterior, sino que es producto de un interior, el resultado de una habla egocéntrica que se interioriza y luego ya se transmite. En el caso de Vygotsky es todo lo contrario. Al revés, el habla egocéntrica de los niños lo que está demostrando es que necesitamos ese lenguaje inicialmente exterior para poder interiorizarlo y hacerlo parte nuestra, para organizar nuestra mente y así poder resolver los problemas. Por lo tanto, el proceso es del exterior al interior. Y eso es lo que se intenta producir con la comunidad de indagación. Cuanto más provoquemos el diálogo, más vamos a enriquecer al sujeto. También aquí hay que tener muy en cuenta que esta comunidad de diálogo, ¿dónde se mueve? En la zona de desarrollo próximo. Piaget considera que los niños hasta tal edad pueden completar y perfeccionar tales funciones y tales procesos cognitivos, pero no le des a un niño algo que está fuera de su edad. Eso es lo que piensa Piaget. Sin embargo, Vygotsky considera que lo importante no es lo que ya sabe hacer el niño de manera autónoma e independiente, sino lo que puede hacer con ayuda de los iguales o de los adultos. En esa zona en la que el niño puede aprender cosas con la ayuda de los demás, es donde realmente se da y se produce el desarrollo del niño. Y ahí es donde tenemos que trabajar, intentando tirar de los niños en una comunidad de iguales y con el docente como facilitador para provocar ese pensamiento y conseguir que vaya más allá. Porque lo que se aprende es una parte de lo que se puede hacer. Por eso Vygotsky dice siempre que la educación, la enseñanza, es solamente el preludio del desarrollo. Y en esta zona de desarrollo próximo es donde se mueve la filosofía para niños. Por último, hay que decir que en filosofía para niños el pensamiento se mueve en forma de espiral. ¿Esto qué significa? Los mismos conceptos que salen en Harry nos los vamos a encontrar después en Lisa o en Mark o en Suki. Y esos mismos conceptos también nos los encontramos en las novelas anteriores, en Elfie o en Kyo y Gus o en Pixie. ¿Por qué? Porque nosotros podemos empezar a hablar de la amistad perfectamente con 4 años. Y cada año que vamos hablando de la amistad, vamos pasando por los mismos puntos y vamos ampliando, profundizando y mejorando esos conceptos. Aquí siempre pongo el ejemplo del libro del Principito. Es un libro que todo el mundo entiende. Tú te lo lees con 4 años o con 5 años, te leen el Principito y lo entiendes. Te lo lees luego en primaria y lo entiendes. Y te dice algo nuevo. Te lo lees en secundaria y te dice más cosas. Te lo lees luego en la edad adulta y te dice cosas nuevas. Volvemos a pasar por el mismo sitio una y otra vez y cada vez nos dice más y de manera más profunda. Pues lo mismo ocurre con los conceptos filosóficos que se trabajan en filosofía para niños. Pasamos por ellos una y otra vez y cada vez la comunidad es capaz de hablar de ellos
y indagar en ellos de manera más profunda y más compleja. Esto es... Parece que estoy haciendo campaña anti-Piaget, lo siento, pero es que como lo cierto es que durante muchos años la educación que hemos tenido ha sido puramente Piaget, ¿de acuerdo? Pues el profesor llega y enseña lo que el niño puede aprender en esa edad y se acabó. Por eso estoy intentando un poco romper con ese molde, ¿no? Que veamos que los niños no aprenden recibiendo lo que está pensado para su edad y se acabó, sino que los niños aprenden haciendo, descubriendo, hablando. Y haciendo, descubriendo y hablando de lo que a ellos les interesa. Y entre iguales y con la ayuda del profesor. Y entonces, bueno, lo siento, pobre Piaget se está revolviendo en su tumba por mi culpa hoy. Bien, vamos a profundizar un poquito más en este concepto. Vamos a hacer la espiral, ¿verdad? Hemos ya planteado lo que es el pensamiento de orden superior. Volvemos a retomarlo, volvemos a nuestro punto, porque es muy importante. Primero, ¿qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico significa pensar de manera rigurosa, de manera organizada, de manera lógica y, por supuesto, de manera crítica, en el sentido de no dar nada por supuesto. En las sesiones de filosofía para niños, lo primero que se hace es crear la comunidad con un ovillo digital o virtual o con uno real. O de otra manera, que hay muchas dinámicas para ello. Y después, antes de leer el texto, a mí me gusta explicar lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Bueno, plantear qué es una comunidad de indagación, qué es lo que vamos a hacer entre todos y hacer dos aclaraciones. En primer lugar, decir que somos una comunidad de pensadores y que nuestros temas son filosóficos. En ese sentido, una clara distinción que se tiene que hacer en la primera sesión es la diferencia que hay entre preguntas filosóficas y preguntas científicas. Eso le tiene que quedar muy claro a los niños, desde el primer momento. Y otra cosa que hay que tener muy en cuenta, yo suelo plantearlo también en la primera sesión, es la de que los filósofos, como buenos pensadores críticos que somos, no podemos nunca dar nada, por supuesto. Y por ello, cuando hagamos preguntas o cuando participemos en el diálogo haciendo afirmaciones, o dando nuestras ideas, debemos estar siempre a la caza de los supuestos. Eso también es pensamiento crítico. El pensamiento crítico es el que, ante todo lo que se nos plantea, lo pone en duda, pero no con afán de ser un cansino que está siempre reventándolo todo, sino porque no podemos construir entre todos ese pensamiento, ese edificio del conocimiento, si partimos de ladrillos que están mal colocados. Esa metáfora para los niños es muy clarificadora, porque ellos se dan cuenta de que es verdad, no podemos asumir ni utilizar en nuestro diálogo peldaños que no estén bien asegurados. No podemos partir de suposiciones ni de presuposiciones y hay que estar a la caza de ellas. Entonces, desde el principio se plantea la diferencia entre preguntas filosóficas y científicas y el ser buscadores, cazadores de suposiciones, de supuestos. A partir de ese momento, que además se plantea como un poco juego, ¿no? En plan, dándole un poquito de narratividad y de melodrama a la cosa, los niños ya no se olvidan. Y cuando vuelvas a hacer otra sesión, van a estar a la caza de las suposiciones. Y si algún compañero hace alguna pregunta que no es filosófica, la van a identificar y lo van a decir rápidamente. Ya no el profesor, sino los propios compañeros, que es como mejor se aprende. Pues bien, en eso consiste el pensamiento crítico. Hay que saber argumentar y dar buenas razones. Respecto a las buenas razones, os recomiendo que visitéis la página NIAIA. En la wiki, esto es un grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid y está coordinado por Félix García Morillón. Una de las pestañas, la última, la wiki Haz lo que debas, tiene varios artículos que nos pueden ayudar acerca de qué es esto de las buenas razones, etc. Entonces, si vamos aquí a buenas razones, pues tenemos un artículo en el que algunas ideas sacaremos. Y bueno, como veis es muy interesante. Estamos haciendo un banco de actividades precisamente hay actividades para trabajar las buenas razones. Si vamos aquí, pues podemos acceder a un documento
Y estas actividades las podemos, después de una primera, bueno, la primera sesión no vamos a entrar en qué son buenas razones, pero en una segunda sesión ya podemos empezar a hacerlo. Y tenemos actividades para primaria acerca de qué son buenas razones. Eso está puesto así en plan para que sea bonito para primaria. Lo podemos descargar y modificar como queramos. Y tenemos también otro documento para trabajarlo en secundaria. Para trabajar qué son la coherencia, la consistencia, la relevancia, qué son los criterios, etc. Entonces, bueno, echadle un vistacillo, que si queréis realmente potenciar el pensamiento crítico, no se trata solo de hablar en el aula, sino de ir trabajando estas cositas y aprender a realmente argumentar bien, dar buenas razones de lo que creemos. Respecto al pensamiento creativo, es fundamental, porque dentro del pensamiento creativo no está solo inventar historias. Es que sin el pensamiento creativo no podemos, por ejemplo, imaginar esas alternativas que planteábamos antes cuando decíamos que un niño tiene el prejuicio de que la libertad es el fundamental de los derechos. Bueno, para poder plantear otras alternativas se requiere que tengamos creatividad e imaginación, pensamiento lateral, ¿verdad? Que está unido a esa creatividad. Por otro lado, para encontrar soluciones a problemas, no cabe duda de que se necesita también esa creatividad. Y el pensamiento ético, que sería la tercera pata de filosofía para niños, la tercera línea de trabajo que se busca potenciar en el alumnado, el pensamiento ético o cuidadoso, ¿en qué consiste? Bueno, en que no se trata solo de ser muy racionales o muy razonables y de pensar muy bien y con mucho rigor, ni tampoco de ser súper creativos y construir fantásticas hipótesis, sino que se trata también de que todo eso tenga un sentido práctico para mejorar el mundo, mi mundo y el mundo de los que me rodean. Y no solo de las personas, también de la propia realidad. Es el cuidado de uno mismo, el cuidado del otro, pero también el cuidado de lo otro. ¿De acuerdo? El planeta también cuenta. Entonces, bueno, para eso pues tendremos que aprender a pensar en las consecuencias de nuestros actos. Para ello, trabajar los dilemas morales es un muy buen recurso para aprender a ver las consecuencias, etc. Bueno, profundicemos un poquito más, démosle una vuelta más a nuestra espiral, ¿de acuerdo? Acerca del pensamiento crítico. Por un lado, el pensamiento formal, es decir, el pensamiento lógico, es fundamental, pero Lippmann nunca va a plantear la lógica o el aprendizaje de la lógica como un aprendizaje de lógica proposicional, simbólica, ¿de acuerdo? Él lo que hace es meter la lógica en el día a día, en los propios diálogos de los personajes de las novelas, para que los propios lectores, los niños, luego de nuestras clases, puedan reflexionar acerca de la coherencia y la lógica, en sentido natural, que pueden tener esas palabras que han dicho. Se trata, por lo tanto, de la lógica en un sentido informal. Es el pensamiento formal, pero enseñado desde un punto de vista informal. Porque lo que queremos no es que sean excelentes matemáticos o lógico-matemáticos, sino que la lógica les ayude a tomar decisiones en su vida y a aclarar sus pensamientos acerca de ellos mismos y de lo que les rodea. Para ello también va a ser fundamental, pues claro, enseñar ciertas reglas o las falacias, etc. Los sesgos cognitivos, todo esto son elementos del pensamiento crítico que se pueden introducir en las sesiones de filosofía para niños y que es importante poco a poco introducirlas. Pero esto no significa que a los niños de infantil o de primaria les vayamos a hablar de la deducción y de la inducción, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo precisamente de la novela Harry, que es la que más trabaja el pensamiento lógico. Aunque hay que tener en cuenta que Filosofía para Niños tendrá más de 60 capítulos y de esos 60 capítulos dedicados a la lógica puede haber 6. O sea que tampoco os asustéis. Luego, lo otro que hay son conceptos lógicos como clasificar, identificar, comparar, ¿de acuerdo? El todo, las partes,
cosas que realmente, como veis, es lógica para nuestro día a día. Vamos a ver un fragmento de la novela Harry, para que veáis un poco cómo introduce la lógica en las historias. Y este es un fragmento de los más lógicos, puros y duros que hay. ¿De acuerdo? O sea que, para que veáis que no hay mucho más de lógica pura y dura aparte de esto. Dice, no muchos días después, Lisa subió al autobús para ir a la escuela por la mañana y se llevó la alegría de encontrarse a Frank en el mismo autobús. Las dos chicas charlaron unos minutos. Luego se dieron cuenta de que los hombres que se sentaban delante de ellas hablaban bastante alto y parecían enfadados por alguna causa. Las chicas iban a sacar la conclusión de que hablaban de política, cuando acertaron a oír a uno de los hombres que decía: este país se está yendo al diablo, y todo por culpa de esos que siempre están agitando en favor de los derechos civiles. Cada vez que miro el periódico, leo que algún abogado defiende a algún radical. ¿Se ha dado usted cuenta de que todos los abogados están a favor de los derechos civiles? ¿Y se ha dado cuenta de que todos los radicales de este país están a favor de los derechos civiles? ¿Qué otra prueba necesita de que todos los abogados son radicales? Por supuesto, esto no es correcto, no es una argumentación válida. Pero para que los niños vean que no es una argumentación válida, Lippmann continúa la historia y dice: Frank abrió rápidamente su cuaderno y escribió: todos los abogados son personas que apoyan los derechos civiles. Todos los radicales son personas que apoyan los derechos civiles. Luego, todos los abogados son radicales. Y debajo escribió el ejemplo que había utilizado el otro día en clase, porque este tema ya había salido. Es la espiral, ¿de acuerdo? Y dice: todas las truchas son peces. Todos los tiburones son peces. Luego, todas las truchas son tiburones. Enseñó a Lisa el cuaderno y Lisa chilló de contenta. Ya veo, ya. Yo también me he dado cuenta. Entonces no se seguía que todas las truchas fueran tiburones y ahora no se sigue que todos los abogados sean radicales. Esto es Aristóteles puro y duro. Son los silogismos, pero esto es la parte más puramente formal que podemos encontrar en las novelas de Lippmann. De hecho, vamos a hacer un pequeño rastreo de cómo va trabajando estos conceptos lógicos. En Elfi, que es una novela pensada para niños de 4, 5, 6 años, ¿qué es lo que se trabaja? Pues la diferencia entre las partes y el todo. Los conceptos de similitud y de diferencia. Se aprende a hacer comparaciones, se aprende a dar explicaciones y un primer acercamiento muy leve a qué son las clases y las clasificaciones. En Kyo y Gus, que ya está pensado para niños de 6 a 10 años, se vuelve a trabajar la clase y las clasificaciones de una manera un poquito más profunda. Se vuelve, en este caso, se trabajan mucho las descripciones, se trabaja ya no solo la parte y el todo, sino la relación existente entre las partes y el todo, y se introduce algo nuevo, el sentido y la finalidad. En Nous, subimos un peldaño, volvemos a ver las clases y ya hacemos la distinción entre grupos y familias. Se ven las relaciones entre conceptos, las clasificaciones se convierten en categorizaciones. Se ve la diferencia entre causas y consecuencias, así como entre medios y fines. En Harry, claro, este es el más centrado en lógica. Inducción, deducción, silogismos, hipótesis, falacias, ¿de acuerdo? Y en Lisa y en Mark se da una vuelta de tuerca y todo eso que se había aprendido en Harry se hace más práctico. Y en ese sentido está más centrado en la toma de decisiones del día a día. Y por eso se trabaja mucho el uso de criterios, aprender a justificar, las reglas lógicas pero aplicadas, o las causas y las consecuencias, por poner algunos ejemplos. Voy a profundizar ahora en el pensamiento creativo. Bien, para empezar tenemos que decir que el pensamiento creativo supone siempre una reflexión un poco más libre, ¿verdad? Pero una reflexión. En esa creatividad, en esa reflexión,
siempre nos lanzamos un poco hacia adelante, hacia lo que todavía no existe, pero podría existir. Y por ello podemos decir que la creatividad facilita la búsqueda del sentido, porque es un ponernos en una situación que todavía no existe. Para eso se necesita dar ese paso de no estar solo justificando y dando argumentos basándonos en hechos, sino ir hacia lo que todavía no es un hecho y no sabemos cómo va a ser. Además, para pasar de las partes al todo, se necesita esa creatividad, esa capacidad de poner un plus, como decía la escuela de la Gestalt, ¿verdad? Que el todo siempre es mayor que las sumas de sus partes. Ese algo mayor lo pone el sujeto y para ello se necesita creatividad. Para pensar las consecuencias y causas de algo, a un nivel moral, se necesita también creatividad. Se necesita tener imaginación y decir, ve más allá de lo puramente fáctico, de lo que tú has visto siempre. ¿Qué otras consecuencias puede tener en tu futuro seguir actuando de esta manera, por ejemplo? Nunca lo expresaríamos así, por Dios. ¿Qué consecuencias tendría que tú sigas actuando de esta manera? Nunca. Ahí están saliendo los cuernos del super yo, ¿verdad? Sería, bien, vamos a ver, este tipo de actuación, y se dirige la pregunta a todo el mundo, ¿qué consecuencias creemos que podría tener? Hay que neutralizar, ¿vale? Que nunca parezca que estamos juzgando a nada ni a nadie. Además, el pensamiento creativo pues nos va a permitir, lógicamente, resolver problemas. Y uno de los elementos fundamentales del pensamiento creativo es que va a facilitar la construcción de modelos y analogías. Las metáforas, las analogías, son buenas razones también. Y nos permiten comprender y nos permiten explicar. En ese sentido, el pensamiento creativo tiene un papel muy importante a la hora de explicar algo o de ver e indagar en algún tema. Y, por supuesto, nos permite construir hipótesis. Esta frase es de esas cosas que me invento que, bueno, pues están abiertas a debate, ¿no? Porque como es algo nuevo, no lo ha dicho Vygotsky, ni lo ha dicho Lippmann, ni lo ha dicho Sharp, es algo que ha dicho Lourdes Cardenal, lo podemos luego discutir si queréis. Dice, el pensamiento lógico, sin creatividad, estaría vacío. Sería simplemente un esqueleto, pero no tendría ningún contenido. Mientras que la creatividad, sin el pensamiento formal, sin el pensamiento lógico, estaría ciega. Porque no tendría un hacia dónde ir. Sería simplemente imaginación por imaginar por imaginar. Le faltaría el sentido. Pero vamos, que se puede discutir. Y por último, el pensamiento cuidadoso. O pensamiento ético. Vale, esta es para mí la parte más complicada. Porque, bueno, cuando uno sabe bien lo que son los criterios, lo que es una contradicción, cuando algo es relevante, cuando puede ayudar muy fácilmente a los niños a que su pensamiento se acerque a eso. Pero el pensamiento cuidadoso hay que estar muy atento. ¿Por qué? Porque, por un lado, nosotros no podemos inculcar valores. No podemos decir que el racismo es malo. No podemos. Pero, por otro lado, tampoco podemos decir el racismo es malo. No sé si me entendéis. No podemos dogmatizar, pero tampoco podemos culpabilizar a un niño que diga algo que creemos que no casa con los principios éticos básicos. Si un niño de pronto adopta una actitud machista o una actitud racista, nosotros lo único que podemos hacer es abrir el debate e intentar, pero no centrándonos en ese alumno a piñón, intentar que se provoque una reflexión en torno a eso. Pero no podemos coger y demonizar el racismo o el machismo por mucho que nos esté carcomiendo por dentro. Para mí, eso es lo más difícil. Aprender a mordernos la lengua ante ciertas actitudes y ciertas afirmaciones que a veces pueden hacer los niños que decimos, pero ¿cómo puede estar diciendo esto? Esto que no puede ser. Hay que pararle, hay que decirle que está equivocado. Pues no podemos. Y es cierto que no todo vale, pero tampoco podemos nosotros imponer. Ahí, en esa búsqueda del equilibrio,
es donde está la mayor dificultad. Por otro lado, al ser una comunidad, tenemos que tratarles como personas. Nunca hacer un menosprecio ni un desprecio a ningún alumno, y hay que intentar empatizar con ellos y que ellos empaticen con los demás. Y no es solamente dialogar de manera correcta, sino dialogar de manera cuidadosa. En ese sentido, la propia comunidad ya es un ejercicio de cuidado hacia el otro, en el que en el momento en el que un alumno hace un desprecio o un insulto o un desdén a otro compañero, ahí tenemos que parar y decir, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué creéis que pasaría si en una comunidad de investigadores se faltaran al respeto y no intentaran comprender al otro y los motivos del otro? Nuestra comunidad de diálogo es el germen y el principal modelo para trabajar el pensamiento cuidadoso. Es decir, esto es lo que llamamos las virtudes argumentativas. No se trata solo de pensar bien, sino de pensar de manera ética, de pensar con respeto, con una actitud constructiva y nunca intentando destruir a los demás o ridiculizarlos. Y esto tiene mucho que ver con Habermas, con Gris y bueno, en definitiva también pues con los propios actos de habla. No se trata solo de qué se dice, sino con qué intención se dice. Eso forma parte del debate, del diálogo y del discurso. Y los niños también lo tienen que comprender. Es un aspecto más que hay que trabajar. Para ello, se pueden hacer distintas dinámicas en las que, o juegos en las que ellos mismos vean que cooperar siempre va a ser mejor que competir. Y en las que también pues, puedan ver cuáles pueden ser las consecuencias de intentar ejercer de manera despótica el poder a través de distintas dinámicas que versen sobre, por ejemplo, el poder. Y bueno, en definitiva, la filosofía no se trata solo de llegar a la verdad, sino de llegar a la verdad para hacer un mundo mejor. Y por eso, ese razonamiento y esa creatividad, lo que buscamos con ella es repercutir positivamente en la sociedad y en el mundo. La filosofía es práctica. Y por eso van unidas las tres: pensamiento crítico, pensamiento creativo y pensamiento cuidadoso. Venga, vamos a hacer una primera actividad, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a reflexionar en comunidad acerca de qué destrezas y qué competencias creéis que puede mejorar la filosofía para niños. Aquí tenemos un libro mágico en la que pone destrezas y habilidades que aprenderán tus alumnos y alumnas con la filosofía para niños. Y tenemos un apartado que es seguro que las aprenden o las mejoran o las fomentan. Quizá las aprendan y dudo que las aprendan. No tiene nada que ver con filosofía para niños, en definitiva. Y aunque no se ve muy bien, bueno, yo os las voy a ir diciendo y las vamos hablando. Tenemos, por ejemplo, la estrategia. La capacidad para generar estrategias y, bueno, sí, ser estratega. ¿Qué creéis? Yo lo pondría en quizás. ¿Por qué lo pondrías en quizás? Porque creo que no es fundamental, que no siempre estará presente, creo que tampoco se hará siempre explícita, pero que a través de la dinámica aprenderán de una forma, quizás aprenderán de una forma pues más implícita, ¿no? A tener esa estrategia o a crear estrategias de pensamiento, de convencer al otro. Bueno, Rosa ha hablado de estrategias. ¿Podrías aclararnos exactamente qué entiendes tú por estrategia para ver si todos estamos en el mismo, hablando de lo mismo, por ti? Pues yo creo que entendería por estrategia la capacidad de plantearte un fin y unos medios eficaces y eficientes para conseguir ese fin. Bien. Vale.
Y ahora planteo, ¿ese fin tiene que ser siempre un fin práctico o podríamos tener un fin teórico? Por ejemplo... No, podría ser también teórico, creo. Vale. Entonces, bien, Rosa considera que quizá... Depende de la edad. A ver, Fran, cuéntanos, ¿por qué depende de la edad? Yo pienso que, a ver, ¿En qué sentido crees tú que puede variar? Para los pequeños, ¿dónde lo pondrías? Yo igual que Rosa, yo quizás. Y mientras van ascendiendo, lo que pienso yo, van a ir ordenando su pensamiento, ¿vale? A través de la práctica van a ir, lo veo que van a ir seguro que las aprenden, pero de pequeño esa capacidad de estrategia, no sé, casi todos funcionamos por ensayo-error. Aprenden muy rápido, pero de más pequeños veo que mucho por imitación. No sé, lo mismo me equivoco, ¿eh? Es mucho por imitación. Bien. Sabéis que las novelas están, por ejemplo, si cogemos la de Elfi, está inspirada en una niña que tiene 5 años o 6 años y que está en su clase. Y entonces son las distintas vivencias que hay en esa comunidad. De tal modo que las novelas intentan ser un modelo de pensamiento para los niños de esa edad. Entonces, bueno, tienen el referente de las novelas para trabajar como modelos a cualquier edad. Pero de todas maneras, Frank, has dicho una cosa interesante, has dicho, creo que con la práctica irían adquiriendo esas estrategias para pensar. ¿Con la práctica de qué? Hombre, si a través de este tipo de juegos yo les estoy fomentando el pensamiento creativo, la lógica y tal, pues pienso que al final van a acabar siendo estrategas del pensamiento. Y si soy capaz de que con lo transversal lo unan, digo, mira, que esto no solamente en esta clase, que vale también para las matemáticas, para las sociales, que esto te puede abrir mucho la mente para ir tú teniendo una estrategia de pensamiento, la educación física. O sea, yo pienso que practicando yo creo que ellos sí lo pueden llegar, pero no sé, creo que de pequeño no les veo yo como muy preparados. Tampoco tengo mucha experiencia, ¿eh? O sea, que es una cuestión de tiempo, ¿no? No es porque, o sea, crees que la filosofía para niños, la práctica de la filosofía para niños les va a ayudar a mejorar su pensamiento estratégico, pero que lógicamente no va a ser un milagro, sino que va a requerir un trabajo en espiral de año tras año, ¿no? ¿Vale? Y por supuesto, ahí siempre, claro, no podemos decir, es que esto está mal expresado. Quizás las aprendan es que probablemente el 50% de la clase no las vaya a aprender, ¿vale? No, va a depender más del niño que de filosofía para niños. Mientras que seguro que las aprendan, lógicamente no me refiero a que el 100% de los niños las aprendan, porque siempre puede haber situaciones familiares o de cualquier tipo que puedan dificultar que el niño realmente esté en filosofía para niños, aunque esté de cuerpo presente. Entonces, bueno, puede que no acabe de enganchar porque está con hambre o porque está pensando en las peleas que tienen en casa sus padres todos los días, etc. Pero bueno, eso es Entonces, el seguro es si las condiciones fueran más o menos tranquilas, que pues sí, filosofía para niños les ayudaría. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo de estrategia? ¿O lo dejamos en quizá? Juan Carlos. Bueno, yo viendo cómo lo has estado expresando en esta última concreción, pues yo diría que seguro. Yo apostaría por seguro. Paulatinamente, no inmediatamente, pero tras un proceso
que se adapte, cuestión de meses quizás. Yo creo que unas estrategias básicas para interrelacionarse unos con otros, por ejemplo, pues respetar los turnos de palabra, ¿no? Ese tipo de cosas. También ver de qué manera podemos orientar pues, otra forma de intervenir quizás para lograr que un compañero reflexione sobre lo que ha dicho, sobre una posible falacia, ¿no? Pues yo creo que eso sí que es posible que suceda. Vamos, creo que es seguro que sucede, vaya. Estupendo. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo o la dejamos aquí en medio entre seguro y quizás? Y ya vosotros me iréis contando a medida que hagáis filosofía para niños en el aula. A ver, tenemos aquí una mano levantada. Pero... Sí, soy Laura. Venga, Laura, dale. A ver, yo es que el concepto de estrategia no sé si tomarlo desde un punto de vista positivo o desde un punto de vista negativo, porque estamos dando por sentado que es desde un punto de vista positivo, pero también podemos iniciar a que los alumnos tengan el carácter del estratega, pero como estratega negativo. No sé si me explico. O sea, que la estrategia sea, digamos, para un fin que no sea ético, por ejemplo. Estamos dando por sentado que es positivo. Adquirir estrategias, está claro, lo que ha dicho Juan Carlos, los turnos de palabra, todo eso, son estrategias positivas. Pero ¿y si formamos a los alumnos ante estrategias que no sean éticas o sean negativas? Con lo cual, no sé, es un cuestionamiento. Yo también creo que quizás, y ese quizás sería, bueno, pues que haya unos alumnos y otros no, que lo aprenden. ¿Alguien quiere decir algo respecto a lo que ha planteado Laura? Que quizás la estrategia podría ser negativa y estemos creando monstruos. Marisa. Yo sobre ese tema, al final, claro que lógicamente la estrategia va a depender para qué lo utilice, pero quizá es necesario que los alumnos sean capaces, entendiendo por estrategia la capacidad para resolver aquello que se les pone delante, ya sea positivo, ya sea negativo. Creo que sería fundamental que tengan esa capacidad para resolver los problemas o al menos las herramientas para ser capaces de resolver los problemas, pero luego estará en otro tipo de habilidades que nosotros consigamos enfocar hacia un pensamiento ético, hacia un cuidado ético de los demás. Pero si nosotros podemos enseñar muchos valores, muchas formas de vivir, muchas maneras de, bueno, más que formas de vivir, de relacionarse con el otro, de no dañar al otro, del cuidado del otro, pero de nada nos sirve si no tenemos una estrategia para llevarlo a cabo, para solucionarlo, para ponerlo en nuestra vida, en nuestro día a día. Entonces, por ahí iría el tema, quizás. Podríamos decir, intentando sintetizar esto, que lo que ha dicho Marisa, que ha partido, por cierto, de la definición de Rosa. Rosa ahí ya ha aclarado el concepto para todos y a partir de ahí hemos empezado a construir. Me encanta que Laura haya sido crítica y haya dicho, un momento, no estamos dando por hecho. Y Marisa ha dicho, sí, bueno, pero filosofía para niños también requiere un cuidado, no es solo trabajar la estrategia, también forma parte de nosotros que no hagamos monstruos y demonios, sino que sea gente que vaya a estar preparada para arreglar problemas, pero pensando con la mirada ética. En ese sentido, vamos a hacer una reducción al absurdo. Para seguir profundizando un poco en lo que ha dicho Laura, a ver, Laura, ¿tú qué opinas? ¿Es mejor tener gente preparada para resolver problemas, aunque corremos el riesgo de que pueden ser ángeles o demonios, por hacer una metáfora aquí un poco absurda? ¿O es mejor que para evitar que algunos se conviertan en demonios, entonces no que ninguno esté preparado para resolver problemas? No sé si lo he planteado de manera clara. Pero ¿me preguntas a mí o en general? Bueno, pregunto en general, pero ya que estás hablando tú, si quieres responde tú. Vamos a ver, yo creo que sí, que tenemos que formar a gente preparada para que sean resolutivos, que resuelvan los problemas, cualquier problema que se puedan encontrar. Pero volvemos otra vez al pensamiento cuidadoso, ¿no? Siempre de manera ética y con valores. Vale. Bien, pues yo creo que podemos pasar al siguiente.
Liderazgo. ¿Qué creéis? ¿Seguro? Entendiendo por seguro la mayoría, quizás como más o menos la mitad la aprenderán porque está de Dios que lo aprendan, o dudo que las aprendan, en plan, al revés, filosofía para niños, lo más seguro es que en vez de crear líderes, va a crear todo lo contrario, que vosotros me diréis lo que es, lo contrario a líderes. Vamos a empezar por eso, para ir paso a paso. Lo contrario a un líder, ¿qué sería? Podéis usar analogías. Laura, ¿tienes la mano levantada porque quieres hablar o es la mano de antes? Es la mano de antes, perdón. Ah, vale. ¿Y Antonio? Sí, adelante. Bueno, si me permites, Sí. me interesa mucho la pregunta, pero aún yo creo que deberíamos aclarar una cuestión, y es, cuando te refieres a liderazgo, ¿te refieres, qué sé yo, a liderazgo en un sentido estricto o sencillamente que los chicos, mediante la filosofía y las habilidades de debate, adquieran autoestima, respeto por sí mismos, capacidad para expresar sus ideas en público? ¿Te refieres a eso o a un liderazgo en un sentido más, no sé, más estricto, o sea, de verdaderamente ser capaces de comandar un grupo y de dirigir, orientar, etcétera? ¿Qué opináis vosotros? ¿A qué os referís? Es que no sé exactamente a qué quiere decir liderazgo aquí. Porque yo diría que en el primer caso sí. Es decir, evidentemente, aprender a discutir y a defender las ideas en público te da como un suelo moral, ¿no? Y psicológico. Pero no sé si tanto como para convertirse en eso, no sé, como decir, en abanderados de algo o en una especie de acaudillar un grupo. No sé si para tanto da la cosa. No, hombre, no creo que... yo cuando lo he puesto, al menos, mi intención era ponerlo en el sentido primero que has comentado, en que los niños tengan confianza en sí mismos, no tengan reparos en defender sus ideas, que sí que sean capaces de tirar de los demás un poco, de decir, esto hay que sacarlo, vamos allá, porque tienen esa confianza en sí mismos y por lo tanto en que, venga, sería un poco la mezcla de los dos. Si llegara a ser líderes mundiales, ni líderes políticos, ¿vale? Pero sí ese cierto carisma de tirar un poco, si hace falta, no siempre, sino si hace falta, sacar ese liderazgo y tirar de los demás y ayudar a los demás. Entonces yo diría que sí, que con seguridad lo adquirirán, porque he observado en clase como niños muy tímidos y niñas muy tímidas son capaces, cuando tienen unas herramientas, no sé, de diálogo y de debate sencillas y nada muy complicado, y sobre todo tienen un respaldo, ven que lo que dicen es importante y la gente lo recibe bien, enseguida no sé cómo decirlo, se vienen arriba, por usar una expresión así adolescente, ¿no? Sí, estupendo. ¿Y María? Bueno, yo voy a decir también que seguro que sí, puesto que para mí un líder es alguien quien convence sin obligar, a través de la automotivación, que despierta a las demás personas. Yo creo que esto, el diálogo y la comunidad invita a eso, a que tengamos confianza y seamos seguros de nosotros mismos, aumentando nuestra autoestima. Entonces, al final, esto lo que consigue es que el líder innato que todos llevamos dentro salga a la luz. Entonces, para mí sí que seguro que lo aprenden. Genial. Bueno, tendríamos que plantearnos si todos tenemos realmente un líder innato, y es una pregunta muy bonita, para hacer a la comunidad. ¿Todos tenemos de alguna manera un liderazgo innato? Yo creo que sí. Que todos tenemos, como siempre, pues unas soft skills y somos buenos en algo. Lo que pasa es que o no lo hemos descubierto o no tenemos ese suficiente ni autoconocimiento ni confianza que nos permita decir, pues mira, puedo ser líder en esto, puedo ser bueno en esto y puedo motivar y animar a los demás en esto que yo soy bueno. ¿Sabes? Porque todos al final somos buenos en algo. Lo que pasa es que lo tenemos que encontrar y también fortalecerlo. Y una vez que yo creo que seamos conscientes de eso, podemos demostrarlo, que al final también es un poco, bueno, un poco. Yo creo que también tiene mucho que ver la actitud que tú le pongas a las cosas, la perspectiva. Estupendo. Es mi opinión. No sé. Gracias, María. Sí, muy interesante la aportación de la perspectiva de que todos somos buenos en algo y hay que descubrirlo. ¿Laura?
Yo vuelvo a cuestionar el carácter positivo de la palabra líder. Si bien etimológicamente líder significa guía, yo creo que el concepto que tenemos nosotros en la cabeza es, digamos, que alguien que destaque de los demás. Y precisamente no hemos dicho que en la filosofía para niños todos somos iguales, todos somos comunidad, todos somos colaboradores, con lo cual sería una comunidad de líderes en todo caso, no que cada alumno fuera líder por su cuenta. Sería un poco, esa es la idea que yo tengo, que el líder perfectamente puede ser sustituido en favor de a lo mejor la comunidad o cada uno, no sé cómo explicarme muy bien, porque yo no soy filósofa. No, sí, no. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿qué decimos a eso? Pues yo al hilo de lo que dice Laura y más compañeros, yo, por ejemplo, rehuyo del liderazgo, pero, por ejemplo, acabo de terminar el magisterio y me he dado cuenta que con esto de los valores democráticos, de la participación, que hay gente, para mí, lo contrario sería una persona conformista, que hay gente que se siente más cómodo en un rincón, no hago nada, en los trabajos no aporto nada, me lo dan todo hecho y yo en mi caso particular he tenido que coger las riendas de según qué cosas, de trabajo, de grupos, etcétera, pero porque nadie quería, había una competición como para ver quién era el que menos hacía. Una experiencia un poco negativa, pero que hay veces que te obliga a las circunstancias a ser un líder. Y para mí, lo contrario sería una persona conformista. Tenemos, por lo tanto, al líder, al conformista, que yo creo que si el líder es el que promueve, el conformista es el que saca energía, ¿verdad? Para sí y para los demás. El otro extremo sería el conformista, el que ciertamente, como dice Fran, se quedaría ahí un poco a ver qué pasa y qué hagan los demás. Vale, en ese sentido, creo que todos María lo ha dicho y todos estamos un poco de acuerdo, creo, en que la filosofía para niños, borregos no pretende hacer. Al revés, pretende hacer gente con capacidad para pensar por sí mismo y defender esas ideas. Pero es cierto, ¿cómo salvamos lo que ha dicho Laura? Que me ha parecido muy interesante, no lo vamos a ignorar. ¿Cómo salvamos la idea de que somos una comunidad y somos todos iguales? Con la idea y de que no podemos ser todos guías. ¿O sí podemos? ¿Podemos todos o no podemos todos? ¿Podría haber una sociedad de líderes? Manu tiene la mano levantada y Lidia también. Manu. Bueno, a ver, una de las cosas que me gustaría poner en cuestión también es el tipo de liderazgo, porque si bien es cierto, creo que la filosofía para niños sí que puede generar un liderazgo pasivo, es decir, que pueda plantear una serie de cuestiones y que esos planteamientos generen un movimiento que vaya acompañado por esa motivación sobre el resto. Pero también muchas veces existe un tipo de liderazgo quizás activo, que no tiene por qué ser positivo, como decía Laura previamente, en el cual esa no cuestión de sus ideas genera una confianza en sí mismo debido a, pues no quiero utilizar el término de ignorancia, pero o simplemente, bueno, lo que he dicho antes, ¿no? La no cuestión sobre sus ideas genera un atractivo sobre las personas que sí se cuestionan, que quizás puede llevarse de una manera negativa. Puede ser de una manera positiva, por supuesto, ahí es donde tenemos que ver el tema ético que hemos comentado anteriormente. En cuanto a lo que ha dicho Fran y lo que habéis comentado de que quizás lo contrario del liderazgo es el conformista, no sé si del todo así, porque, bueno, quizás el conformista, pero no desde el punto de vista negativo, porque no todas las personas que no sean líderes tienen por qué aceptar todo lo que les llegue, ¿no? Quizás pueden ser una persona no con un liderazgo claro, pero sí que guarde cierto entusiasmo por las cuestiones que se vayan a realizar. No sé, quería abrir un poco eso. ¿Y si en vez de hablar del liderazgo como capacidad para guiar a los demás, hablamos del liderazgo como capacidad para
guiarse a uno mismo. ¿Eso os convencería más? ¡Buah! ¿Cuántas manos levantadas? A ver, Lidia. Yo lo había pensado antes a propósito de lo que decía Laura, precisamente así, ¿no? Un poco como el autoconocimiento y el poder conocerme a mí también a través de mi relación con los demás, ¿no? Al final construyes pensamiento con los demás, ¿no? Y podría ser incluso, no sé si es una cuestión muy, no, lo pienso desde un punto de vista muy teórico, pero podría verse como precisamente a través de ese diálogo y ese construir pensamiento con los demás, cómo nos conocemos a nosotros y también podemos no guiar, sino acompañarnos todos desde precisamente ese espacio que se crea, ¿no? Que no lo sé si esto es una utopía, pero yo lo pensaba desde esa perspectiva, ¿no? Es como un conjunto de personas que son líderes positivos y que se acompañan en esa comunidad. No necesariamente tienen que ser tiburones, caudillos o Hitler del siglo XXI, ¿no? No sé. Lo había pensado un poco así, ¿no? Como un espacio para construir pensamiento desde el autoconocimiento también con la relación con los demás, ¿no? Y con uno mismo. Igual, no sé. En ese sentido. Lo que me has dicho, lo que has dicho, Lidia, acaba de traer una imagen, acaba de abrir una puerta en mi mente. La voy a compartir porque a lo mejor a alguno más también se le ha abierto esa puerta al hablar tú. Entonces, por si acaso, la comparto. Cuando hemos empezado, hemos hablado del ovillo. Claro. Y hemos dicho que nos íbamos a presentar, que era como lanzarnos un ovillo en el que todos sujetábamos y que cuando termináramos nos dábamos cuenta de que, ¿qué pasa si alguno suelta el ovillo? Se deshace todo, se cae todo lo que se está construyendo. Ese agarrar el ovillo, ese ser capaz de decir, aquí estoy yo también, no siempre hablando, puede que sea escuchando, pero escuchar también es crear comunidad. Eso no es liderazgo también. Y hay mucha gente liderando y sin embargo están construyendo entre todos. Nadie está por encima de nadie. Sí, como el no hacer algo ya es hacer algo también, ¿no? Es un poco eso, ¿no? El estar ahí también de una manera, ¿no? Liderar desde otra posición, ¿no? No siempre con la bandera o el micrófono, en este caso sería no estar de otro modo o construir de otro modo, ¿no? Claro. A ver qué dice Victoria. Yo opino que tenemos que ayudar a los nenes a liderar su propia vida, siendo su mejor versión. Al final no hace falta que sean, pues eso, ni tiburones ni nada, pero que cada uno tenga la responsabilidad de ser lo mejor que pueda llegar a ser. Y para eso tienen que encontrar su espacio en la comunidad, que será totalmente diferente al espacio de otro, ¿no? O sea, al final eso es vivir un poco en sociedad. Eso es lo que quería decir. Eres Victoria, ¿verdad? La que estás hablando. Sí, soy yo. Sí. ¿Tú eres de filosofía? Sí. Ah, vale. Es que de pronto, como has dicho lo de los nenes, pensaba que a lo mejor eras de infantil o de primaria. Es que para mí los nenes de segundo de bachillerato siguen siendo nenes. Son mis nenes de bachillerato, sí. Bueno, es que lo que has dicho, Victoria, sabéis que filosofía para niños no requiere que necesariamente tengamos que hablar de teorías filosóficas, pero supongo que aquí muchos hemos identificado a Aristóteles en las palabras de Victoria. En el momento que algún participante dice algo con fuerte resonancia a alguna idea, se puede comentar y se puede decir, mira, lo que ha dicho Victoria es como lo que decía Aristóteles. Y de esa manera podemos ir relacionando y metiendo un poquito de carga filosófica en el diálogo. Pero bueno, era simplemente un pequeño paréntesis. Elena también quería hablar sobre el tema del liderazgo. Sí, bueno, yo quería hablar un poco que me parece muy interesante las críticas que expone Laura y de los propios conceptos, y creo que es que hay dos maneras de hablar en los conceptos que estamos utilizando, en los términos que estamos eligiendo. Por una parte está el ovillo y está la comunidad, que con eso no tenemos ningún problema, pero cuando aparece un concepto como estrategia o como liderazgo, ya nos resuena un poco a bélico, a algo que también el apellido de Laura, que nos está ayudando, algo de guerra, ¿no? Y nos incomoda un poco más. No sé si con liderazgo nos estamos refiriendo a autonomía
pues es que quizá el término autonomía nos lo estamos guardando para otro momento, pero puede ser eso. Nada, simplemente que es muy interesante que analicemos los términos y creo que es que están resonando de dos maneras distintas, el ovillo, la comunidad por un lado y estos términos un poco más bélicos por otro. Simplemente eso. A lo mejor es que todos los términos, que no lo sé, pero todo en exceso o en extremo, volviendo a Aristóteles, puede ser negativo, ¿no? Y a lo mejor es que tenemos que huir también en filosofía para niños de centrarnos solo en el pensamiento creativo o en el pensamiento lógico. Quizás hay que ver todo esto todas estas destrezas que tenemos aquí y habilidades no como si solamente estuviéramos creando líderes, sino como que estamos creando líderes que además de ser capaces de tener estrategias, sean capaces de comunicar, sean capaces de colaborar, sean capaces de investigar, sean capaces de tener conciencia social, etcétera, ¿no? Sí, sí. Bueno, es lo que Pues, tiene el análisis de las partes, que hay que ir viendo cada parte para luego hacernos la unión del todo. Pero bien, sí, gracias. Pues, venga, vamos con la colaboración. ¿Creéis que filosofía para niños? Bueno, no sé liderazgo al final dónde dejarlo, lo voy a dejar aquí con la araña. A pensar. Con la araña del pensamiento. ¿Qué opináis de la colaboración? ¿Colaborar puede ser también malo? ¿Estamos presuponiendo que colaborar es una destreza importante y buena y positiva? ¿O aquí estamos todos de acuerdo en que sí? Y si no tenemos nada que decir de colaboración, bueno, por lo menos podemos decir si creemos que van a aprender a colaborar o a lo mejor o imposible. Imposible porque ¿cómo un líder va a aprender a colaborar si son contrapuestos? ¿O no? Yo creo que la colaboración es algo que va implícito. ¿En qué? En el diálogo. A ver, ¿puedes explicarnos eso, Marisa? Al final, en un diálogo, tú escuchas y tú aportas. Por tanto, estás colaborando al desarrollo del otro y al tuyo propio. Y a la vez, si somos líderes, tanto si lo entendemos como ese liderazgo de uno mismo o estamos siendo líderes para ayudar al otro, para colaborar con el otro. Por tanto, todo el mundo podría ser líder a la hora de colaborar con el otro. Podríamos incluso unirlos si tenemos mucho problema. Muy bien. Estamos pensando en los superhéroes que son líderes, son los primeros que se lanzan a salvar el mundo y colaboran en reconstruir las ciudades y en todo. ¿No? Bueno, se puede, ¿no? ¿Se puede ser líder y colaborar? Yo pensaba... Sí, Fran. Que yo para mí el líder por encima de todo es Sócrates, ¿no? Que baja a la caverna a rescatarle, ¿no? Pues yo creo que lo que tenemos que hacer es crear pequeños filósofos que tiren de la gente para dar ese pensamiento crítico, creativo, positivo. Yo creo que una cosa no está reñida con la otra. Otra cosa ya es que, como le pasó al filósofo que vuelve, nos maten en el intento. Puede ser, puede ser. Bueno, ahora que Fran ha hablado de lo de la caverna, pues claro, me he acordado de una cosa de Platón. No se trata de ser el mejor y el más sabio y de llegar a la idea de bien, sino que eso ¿para qué es? Para luego ser conductores de enjambres, para luego colaborar en crear una sociedad mejor. O sea que no veo que estén reñidos. Yo, personalmente, no sé. Pero bueno, no sabemos si seguro las aprenden o quizá o... A ver, Juan Carlos. Sí, bueno, yo tampoco pienso que estén reñidos, ¿no? A mí me resuenan las palabras de Foucault, ocúpate de ti mismo, de qué manera eso también es ocuparte del otro. También Habermas, al fin y al cabo el diálogo sincero entre iguales es un diálogo entre líderes, y líderes que se lideran, se respetan y construyen en conjunto, ¿no? Entonces, no creo que se contrapongan una cosa a la otra, la verdad. Creo que de hecho en nuestro contexto actual
es necesario que quienes colaboren sean de hecho líderes. Es lo que yo opino. Vale. Bueno, pues nos vamos a dejar por ahí, que parece que en estas estamos como más de acuerdo. Vamos a ver qué ocurre con, por ejemplo, la creatividad, que es una de las básicas. ¿Qué opináis? Antonio dice, hace así. Pero la creatividad, realmente el diálogo, el discurso racional, leer textos de filosofía para niños, las novelas, ¿van realmente a ayudar a que los niños tengan más creatividad? No me y el mero ejercicio del diálogo, de la contrastación y de ideas. Yo, la creatividad, la que tenga poca o mucha, la he sacado exclusivamente de esa experiencia, de de compartir, confrontar, leer mis lecturas, confrontar mis puntos de vista y mis interpretaciones con las de otros, y así vamos creando un pensamiento nuevo. A ver, creatividad en un sentido que no se crea ex nihil, ¿no? Sino que se crea siempre como una especie de experiencia de déjà vu, ¿no? De recombinación de elementos que ya existen. Entendiéndolo así, sí. Es decir, a mí me parece que el terreno del debate y el pensamiento probablemente sea el mejor para la creatividad, combinado con otras cosas, qué sé yo, con artes y con... Bueno, la fijación, hay evidencia científica de que los aprendizajes se fijan muy bien con artes plásticas, ¿no? O con música, etcétera. Pero el pensamiento en sí mismo, el propio ejercicio del pensamiento, yo diría que es creativo. Ahora dirá alguien, pero creatividad en un sentido negativo o positivo. En fin, seguro que hacemos esto, que me gusta mucho, por cierto. Es que hay que tener pensamiento crítico, es verdad, hay que cuestionarlo. Solo cuestionándolo están saliendo estos ricos debates y estamos afinando más. Si todos estuviéramos de acuerdo en todo, pues fijaos la capacidad que tiene de producir ideas el pensamiento crítico. Así que venga, que alguien haga de genio maligno y diga, pero la creatividad en un sentido negativo. No, lo dejamos ahí, entonces vamos a otra cosa. Venga, creo que esta va a ser fácil. Alfabetización informática. Rosa ha dicho, he leído sus labios, ha dicho, lo dudo. Así es. Creo que no... O sea, se puede meter, pero creo que tal y como estamos hablando de las sesiones de filosofía para niños, no. Creo, tú sí que las metes mucho, pero creo que no es algo intrínseco al sistema de filosofía para niños. Vale. ¿Estamos todos de acuerdo? No es intrínseco al sistema. Otra cosa es que luego el facilitador decida recurrir a ello de vez en cuando, pero no hay ninguna mano levantada. Investigación. Investigamos. Investigar. ¿Qué significa investigar? ¿Convertirse en rata de laboratorio? Digo, no. ¿De biblioteca? En soledad, podría ser. Capacidad para leer, comprender, leer, comprender, leer, comprender. ¿O qué es investigar? Porque cuando les pedimos a los niños que hagan un trabajo de investigación, ¿qué es lo que les pedimos que hagan? Que busquen en internet y copien y peguen en un papel. Bueno, eso es lo que hacen ellos, no lo que nosotros les pedimos. Pero eso es lo que ellos entienden por investigación, ¿no?